Muy bien. Pues vamos a comenzar la sesión de hoy resolviendo el material que habíamos entregado la semana pasada, referido al tema del fascismo italiano y el nazismo alemán. Muy bien. En la primera pregunta nos dan un contexto, nos plantean pues el periodo entre guerras, la crisis económica por la guerra, varios países europeos, conflictos internos, etcétera. Nos dicen que en este tiempo aparecieron gobiernos, líderes, regímenes que van a negar la libertad individual, que van a ser pues regímenes que van a asumir un control pleno sobre la población. Muy bien, ¿cómo se le conoce a estos gobiernos? Preguntó San Marcos en el 2017. Pues nosotros hemos hablado, a ver qué dicen los chicos, la C, la C, la C también, ya, a ver, dice movimientos fascistas. A ver, lo que pasa es que el término movimiento como que queda corto. Movimientos, así le llamamos pues cuando pretenden llegar al poder, ¿ya? Pero una vez que ya está en el poder, y la pregunta nos habla, ¿no? Ya de los gobernantes, ¿ya? Y quieren que el Estado asuma el control total sobre la población, sobre los individuos. Entonces, hay un término que hemos usado la semana pasada. Así es, estoy de acuerdo, Sarelli, De la Cruz, Tueros, ¿ya? Considero que la respuesta más adecuada acá, porque pues siempre colocan alternativas que parecen, considero que es la B, estados totalitarios. Así es, habíamos utilizado esta expresión, estados totalitarios, para llamar a las dictaduras fascistas, ¿ya? Que surgieron en el periodo de entreguerras. La Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, son considerados estados totalitarios, ¿ya? Por esta característica del totalitarismo. Mientras el Estado tenga el control pleno, los individuos, pues no eran nada, ¿no? Sus libertades eran recortadas o negadas, ¿no? El totalitarismo, ¿ya? Entonces, repito, movimiento fascista como que queda corto, ¿no? Son movimientos que pretenden llegar al poder, pero una vez ya en el poder, hablamos de un gobierno totalitario, ¿no? O una dictadura fascista. Bien, en la segunda pregunta también de San Marcos nos dice, ¿y cuándo ocurrió esto? ¿Ah? ¿Cuándo fue que las democracias fracasaron en varios países de Europa y más bien se impusieron en esos países regímenes totalitarios? ¿Ya? Están hablando pues del gobierno de Mussolini, del gobierno de Hitler. Pues esto ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Antes de la Segunda Guerra también. A ver, ¿qué me dicen? La C, el periodo de la Guerra Fría es después de la Segunda Guerra Mundial. No, acá nos están hablando de, de la Italia fascista, de la Alemania nazi, pues voy a marcar la B, ¿ya? La B, de acuerdo, Tueros, De la Cruz, Sarelli, la B. Claro, le hemos llamado periodo de entreguerras a los años después de la primera y antes de la segunda. Y en esos años fue que Mussolini llegó al poder en Italia, Hitler llegó al poder en Alemania, ¿no? Algunos me han dicho, en el periodo de la Belle Époque, ¿ya? Disculpen mi francés, ¿ya? Pero no, se le conoce de esta manera a la paz armada. Y la paz armada, como sabemos, es el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Y estos regímenes totalitarios surgieron después de la Primera Guerra Mundial.
En la siguiente, nos preguntan causas de por qué Italia se convirtió en el primer estado fascista. ¿Ya? A ver, hablamos del sentimiento de humillación. Sí, Italia se sintió humillada por los aliados, es decir, Inglaterra, Francia, porque le entregaron solo una parte de los territorios que le habían prometido. Así que este punto es correcto. La grave crisis económica en que cayó Italia debido al crack del 29. Nos dicen que el crack del 29 es causa para que Italia se vuelva fascista. Pero Italia se volvió fascista desde el año 1922, cuando llegó al poder Mussolini. Y el 22 es anterior al 29. La Italia fascista eh, surgió antes que se produzca el crack del 29. El crack del 29 sí es una causa fundamental para explicar cómo Alemania se convirtió en la Alemania nazi. Pero en caso de Italia, esto fue anterior. El temor de grupos de poder económico por el avance de los comunistas. Sí, ¿ya? El avance del comunismo en Italia, en Alemania, en España, hizo temer a los grupos de poder económico, a la derecha extrema, radical, que terminaron apoyando a estos dictadores fascistas. La crisis política por la instauración de una república. En Italia, pues, ¿qué había? ¿República o monarquía? En estos años, luego de la Primera Guerra Mundial. En Italia había monarquía. Recuerda que un rey nombró a Mussolini primer ministro. Italia siguió siendo monarquía. Así es. Ya después, ¿no? Ya en tiempo de la Guerra Fría, será república. Actualmente es una república. ¿Ya? Entonces, acá dice que Italia se volvió una república, ¿no? Que esto fue una causa de que Italia se vuelva fascista. Pues no fue así. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedamos con 1 y 3. La A. A ver, en la 4, aquí tenemos un texto, un comentario de Benito Mussolini. ¿Ya? Es lo que él piensa, ¿no? A ver, dice que él es un anti-individualista. El individualismo es una característica del liberalismo, que defiende al individuo, que considera que el individuo, la persona humana, el ciudadano, es el importante. El Estado es un medio nada más. En cambio, el fascismo considera que el individuo es un medio. El fin es el Estado. Mussolini dice que el fascismo se pronuncia por el Estado, no por el individuo. ¿Ya? Muy bien. El liberalismo le niega al Estado al defender al individuo. En cambio, el fascismo reafirma al Estado como verdadera realidad del individuo. Muy bien. Y así, ¿qué es lo que nos está explicando Benito Mussolini? Que el fascismo, pues, es antiliberal. Al defender al Estado, en cambio el liberalismo defiende al individuo, entonces el fascismo es antiliberal. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué característica nos está planteando Mussolini en ese texto? Uy, no está lo que he dicho, ¿ya? Bueno, pero está lo otro, ¿ya? Pues el antiliberalismo es practicado por los totalitaristas. El totalitarismo es afirmar al Estado y negar al individuo, ¿no? El Estado debe ejercer un control total sobre el individuo. Muy bien, entonces marco la B, el totalitarismo, ya que está hablando pues que el Estado lo es todo y la omnipotencia del Estado es justamente el totalitarismo. El Estado lo es todo, el individuo como individuo no es nada, ¿no? Muy bien, entonces, ¿ustedes qué defienden, muchachos? ¿El Estado o el individuo, ¿no? Pues la pugna, ¿no? De siempre. Muy bien, continuando, el individuo, ya, entonces, ¿no? Ideología liberal, ¿no? Es eso, ¿ya? Cuando dice, no, el Estado, el gobierno, la nación por delante, el individuo debe morir por su patria, pues entonces estamos más defendiendo al Estado, ¿no? Muy bien, acá nos dicen que
¿Ya? Un punto medio. Ya, punto medio. Y también está la propuesta del socialismo, ¿no? El socialismo no defiende al Estado como Estado, no defiende al individuo, defiende a una clase, a la clase obrera. No al Estado porque considera que el Estado está dominado por la clase burguesa. Lo defiende a la clase obrera de los abusos del Estado y también de los abusos del liberalismo, del capitalismo liberal. Son por eso tres ideologías contrapuestas, ¿no? A ver, Hitler dice, Hitler fue el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Este partido eh, era conocido antes como el Partido Obrero Alemán. Hitler no fundó este partido. Él fue de espía, pero terminó quedándose en el partido, terminó dirigiendo el partido. Le cambiaron de nombre, le agregaron esto de Nacional Socialista, abreviado como nazi. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿Hitler fue el fundador y líder inicial del Partido Obrero Alemán? No, ¿ya? Él llegó ahí y lo reformó, pero no fue el líder inicial. En cambio, Mussolini sí fue el fundador del Partido Nacional Fascista de Italia. Eh, este partido tiene el término obrero y tiene el término socialista. Como tiene estos términos, hay quienes sostienen que el partido nazi, este partido que estamos indicando, era un partido de tipo socialista, era un partido de tipo comunista, porque el nombre así lo indica. ¿Ya? Pero bueno, hemos conversado la vez pasada, ¿no? Y mi posición y la mayoría, pues, de lo que hacemos esto, consideramos que no, que el partido nazi pues es un partido más bien anticomunista, antisocialista. Y lo del término socialista, que no es socialismo, es nacionalsocialismo, no, no corresponde a la ideología socialista. Sí, Hitler acabó con los comunistas de Alemania, sí los metió en los campos de concentración, pues sí peleó contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, buscó acabar con el comunismo, pues difícilmente, ¿no? Que este partido vaya a ser eh, similar, ¿no? Lo que pasa es que los capitalistas no quieren que se diga que el nazismo y el fascismo fueron un capitalismo violento, ¿no? Que existió en ese tiempo. Prefieren meterlo dentro de la línea del socialismo, ¿no? Bueno, es un debate que actualmente existe. Entonces, esto de que los nombres obrero y socialista evidencian que eran organizaciones claramente de posición de izquierda extrema, o sea, socialistas o comunistas. No, nosotros hemos definido al fascismo y al nazismo como derecha extrema, derecha extrema. ¿Ya? La derecha actual niega que el nazismo y el fascismo sean de la derecha. Dicen que son de izquierda, ¿no? Bueno, ¿ya? A ver cómo nos convencen. Lo último sí es correcto. A ver, el programa del partido nazi contiene el nacionalismo pangermanista. Sí, pues una defensa de la nación germana, una defensa de la raza aria, ¿no? Como Hitler hablaba. Y dice que el partido nazi surgió en tiempos de la República de Weimar. Sí, le llamamos República de Weimar a la Alemania desde que acabó la Primera Guerra Mundial hasta que Hitler asume el poder. Era un régimen democrático. Hitler llegó al gobierno y una vez en el gobierno disolvió la República de Weimar y creó el Tercer Reich, ¿sí? El Tercer Imperio Alemán, ¿no? Preparándose para la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegó al poder, ¿qué cosa vivía Alemania y el mundo? La Gran Depresión, ¿ya? El crack del 29. Así que es correcto, 3 y 4 marcamos dedo. En la 6 tenemos aquí un texto de Hitler en su obra Mi lucha. ¿Ah? Tal vez ya lo han leído, chicos. Ya. A ver,
¿ya? No, no, si tú lees eso te vas a volver un nazi. O leer a Marx te vas a volver un comunista, ¿no? Pues eh, solo lectura, ¿no? Y para poder comparar, pues, ¿no? Los pensamientos de uno y otro, porque, pues, no es que vamos a cerrar nuestros ojos, pues, a únicamente la ideología liberal, ¿no? A ver, Hitler, ¿qué nos dice? Dice, la ideología nacional racista, o sea, la ideología del partido nazi, de ellos, ve el valor de la humanidad en sus elementos raciales de origen. Racismo, ¿no? Considera el Estado solo como un medio hacia un determinado fin. Miren, acá hay una diferencia con el fascismo italiano. Mussolini consideraba al Estado como el fin, ¿ya? Al individuo, pues lo veía como un medio nada más. Hitler discrepa con Mussolini. No, el Estado es también un medio. ¿Cuál es el fin? La raza. El Estado existe para asegurar la conservación de la pureza de la raza aria, ¿ya? Según pues este racista Hitler, ¿no? ¿Ya? Él no cree en la igualdad de razas, lo dice en la obra Mi lucha, sino admite que hay diversas razas y que hay una diferencia cualitativa entre ellos, ¿no? Es decir, que hay superiores e inferiores. Entonces, una diferencia entre el fascismo italiano y el nazismo alemán está en el hecho de que mientras el fascismo se centra en el Estado, defensa del Estado totalitario, para el nazismo es la defensa de la raza aria. ¿Ya? Bien, entonces hemos dicho que el nazismo es una variante del fascismo, pero no es idéntico al fascismo italiano, ¿no? Hay elementos, pues, que los diferencian, ¿no? Como estamos viendo. En la 7 dice que el nazismo y el estalinismo, es decir, la dictadura de Stalin en la Unión Soviética, ya fueron dos regímenes dictatoriales. El estalinismo es una dictadura de izquierda, una dictadura socialista en la Unión Soviética. El nazismo era una dictadura de derecha en Alemania, ¿no? Con Hitler. Dice que ambos son de la misma época, periodo de entreguerras, eran regímenes opuestos porque izquierda y derecha, ¿no? Contra la propiedad privada, a favor de la propiedad privada, pero se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Claro, sin embargo, tuvieron características comunes. Siempre van a haber pues algunas similitudes, ¿no? ¿Qué en común podemos encontrar entre el nazismo y el estalinismo? Pues que ambas son dictaduras, que el Estado tenía el control en ambos casos. ¿Ya? Por eso los liberales van a llamar totalitarios tanto a los nazis y fascistas como a los socialistas o comunistas. ¿Ya? Por eso voy a marcar, a ver, la D. El totalitarismo estatal, ¿sí? Y el rechazo al liberalismo. Así es, ambos rechazan al liberalismo. ¿Ya? Al defender al Estado, a un Estado manejado por la burguesía o al Estado, ¿no? Manejado por el proletariado, los líderes del partido, están rechazando, pues, el liberalismo. Bien, y la 8 no lo puedo marcar todavía porque aún no hemos visto el tema. Uy, son varias preguntas. Así que me van a permitir dejar un ratito las preguntas para luego, ¿ya? Muy bien, dejamos esto y vamos a los temas, ¿ya? Muy bien. A ver. Quiero empezar con el crack del 29. A ver. Menos mal que este tema, ustedes lo han revisado, pero en economía. Han hablado, pues, ¿no? De los ciclos económicos, de las doctrinas económicas, ya, posiblemente también han estudiado la crisis del 29. Nosotros vamos a verlo también porque este tema ha venido también en preguntas de historia universal. Ya ha venido
3 veces, me parece, en la Universidad de San Marcos. Muy bien. A ver, ¿qué es esto de crack del 29? ¿No? Haces crack, es el ruido cuando algo se rompe, ¿no? Crack, ¿ya? Un hueso, por ejemplo, crack, ¿no? ¿Qué fue lo que se rompió en 1929? Pues la economía norteamericana, que estaba en constante crecimiento desde la Primera Guerra Mundial. Llega un momento en que la economía norteamericana pues se quiebra y ahora va hacia abajo. Así es, ¿no? A la depresión, ¿no? A la recesión, ¿no? Y la depresión. Esto pasó en el año 1929. En ese año, pues, quebró la economía norteamericana. Por eso le llamamos crack del 29. Muy bien. Han existido diferentes crisis en la historia del capitalismo, porque en efecto, el crack del 29 fue una crisis del sistema capitalista. Fue una crisis dentro de este sistema. Por eso, ¿qué país no fue afectado por la crisis mundial del capitalismo de 1929? Pues ese país, el único que no tenía una economía capitalista. Ya sabes a cuál me refiero, ¿no? ¿A cuál me refiero? A, claro, como que Estados Unidos. Estados Unidos era el país, era el campeón del capitalismo en este tiempo. Ya, el que no era capitalista, pues era la Unión Soviética. ¿Sí? Por eso esta crisis no afecta a la Unión Soviética, que tenía una economía y un gobierno socialista en este tiempo, ¿no? Decíamos que han habido diferentes crisis. Hoy soportamos una crisis también, ¿no? En el Perú y en el mundo, pues la pandemia y otros factores han desencadenado una nueva crisis. Sí, pues, hace un par de años estábamos un poco mejor, ¿ya? Mi bolsillo no estaba vacío como ahora. Eh, y en el 2008, y en los 70s, ¿no? Y en el siglo XIX también, ¿no? Pero la mayor crisis que el capitalismo ha registrado, pues se le considera que fue esta, ¿no? La crisis de 1929 y años siguientes. La mayor crisis por lo profundo que fue, ¿no? Y por lo que duró, ¿no? Una década o más años. La crisis, pues, no afecta a todos por igual, ¿no? Hay unos que logran, digamos, salir de la crisis más prontamente, ¿no? Así que por lo prolongado, por lo duro que fue, por lo mundial que fue, eh, pues se le considera la mayor crisis del sistema capitalista. ¿Y dónde empezó? En el país que que vivía la mayor bonanza en ese tiempo, Estados Unidos de América. Muy bien, en 1929, un 24 de octubre, un jueves negro, pues empezó el crack del 29. Estados Unidos se hundió económicamente. Pero esto no solo afectó a Estados Unidos, ¿no? Se extendió por casi todo el mundo. Como no le pasó a la Unión Soviética, no puedo decir pues todo el mundo, ¿no? Casi todo el mundo. Ya fue una crisis global, ¿no? Perú, por supuesto, que fue afectado, ¿no? Y no duró únicamente pues el año 1929, ¿no? Se extendió durante toda la década de los años 30. ¿Por qué la crisis se hizo mundial? Era una crisis de un país, porque para este tiempo el mundo había caído en una dependencia frente al capitalismo norteamericano. El mundo se prestaba de los bancos de Estados Unidos, eh, buscaban atraer las inversiones norteamericanas, ¿no? Estados Unidos pues compraba abundantes materias primas de países como Perú, así que la economía mundial giraba en torno a Estados Unidos.
Por lo tanto, si algo le pasa al papá de los capitalistas, pues a todos los hijos le va a pasar lo mismo, ¿no? Sea pues a los hijos mayores, ¿no? Los de Europa, o los menores, pues, de América Latina, ¿no? Hay otra manera de llamarle, pues, a esta crisis. Le llamamos también la Gran Depresión. ¿Sí? Esto de depresión es por lo de los ciclos económicos, ¿no? El momento de agudización de la crisis es lo que llaman, pues, ¿no? La fase de la depresión. Y en efecto, en esto, pues, cayó depresión, ¿no? En esto cae Estados Unidos, ¿no? Y nos arrastra, ¿no? Pues, en historia utilizamos el término Gran Depresión para referirnos a un periodo en la historia universal, al periodo de los años 30, bueno, empezó en 1929, a los años 30, que fue un periodo, pues, de crisis mundial del capitalismo. ¿Ya? La Gran Depresión lo estamos tomando como un periodo. Entonces, no hay inconveniente en colocar como título la Gran Depresión. Y hablamos de lo mismo, ¿no? ¿Ya? Crash del 29 y Gran Depresión, pues, equivalen a lo mismo. Solo que cuando hablamos de la crisis mundial, cuando hablamos de la crisis en los años 30, preferimos utilizar el término Gran Depresión para hablar de ese periodo de crisis mundial, ¿no? En cambio, cuando queremos referirnos a la crisis en sus inicios, preferimos el término crack del 29, ya que esto nos habla de la quiebra de la economía norteamericana en 1929, ¿no? Y ya cómo se generaliza, cómo se expande, cómo se profundiza la crisis, preferimos el término Gran Depresión. En examen de admisión de San Marcos, fue San Marcos usado el nombre crack del 29, ¿no? Por eso lo usamos también nosotros. Bien, ¿y desde cuándo era que el mundo dependía de Estados Unidos financieramente, económicamente? Pues desde la Primera Guerra Mundial. Vimos que la Primera Guerra marcó el declive de las economías europeas y pues el alza de la economía norteamericana. ¿Sí? Un cambio ahí de balanza, ¿no? Estados Unidos se convirtió pues en la mayor economía mundial desde la Primera Guerra Mundial. Recuerda que Estados Unidos aprovechó muy bien la guerra. Vendió, va a producir y producir a un ritmo tremendo, ¿no? Creció su industria, creció su agricultura, creció su banca, su comercio exterior, su bolsa de valores. Pues desde la Primera Guerra, Estados Unidos solo va a saber de bonanza económica. Una Europa destruida por la Primera Guerra buscó pues créditos, préstamos, inversiones norteamericanas. Y así Europa, la poderosa Europa, comenzó a depender de Estados Unidos. Y lo mismo, pues, ¿no? Con América Latina. Sabes que en este tiempo, después de la guerra, 1919, entra Leguía al Perú y se da ese cambio del capitalismo inglés por el capitalismo norteamericano en nuestra economía, ¿no? La patria nueva de Leguía. Muy bien, entonces, ahí está, ¿no? De ese tiempo, de la guerra, es que el mundo dependía económicamente de Estados Unidos. Y bueno, lo que le pase a Estados Unidos afectará a todos. Muy bien. Ya, por ejemplo, la bolsa de valores más importante antes, hasta la Primera Guerra Mundial, era la bolsa de valores de Londres. Ahora no. Ahora la bolsa de valores más importante, ¿no? Aquí lo vemos con su banderita de Estados Unidos, es la bolsa de valores de New York, en la calle Wall Street. Así que vamos a llamarle la bolsa de Wall Street. ¿Ya? Allí se compraban y vendían acciones de las grandes empresas, pues, norteamericanas y del mundo, ¿no? En esta bolsa de Wall Street. Ya tiene mucho que ver, pues, con esta crisis, la bolsa de valores, ¿no? Muy bien. Entonces la guerra fue para la economía norteamericana, pues, un gran estímulo para su desarrollo, ¿no? Después de la guerra, la economía norteamericana seguía en crecimiento.
seguía en bonanza. La historia recuerda esos años 20, ¿no? Que siguieron a la Primera Guerra Mundial como los felices años 20 o los locos años 20, ¿no? ¿Ya? Prosperidad, ¿ya? Así es. Pensar que iban a pasar el 24 de octubre de 1929 de los felices años 20 a los infelices años 30, ¿no? Pues así ocurre, ¿no? Ah, mira Venezuela, ¿no? Un país próspero, pues, hace unos años y, pues, sigue soportando, ¿no? Una situación complicada ahora, ¿no? Eh, pues, por, ¿ya? Situaciones internas y externas, ¿no? Que, bueno, no es el momento de hablar del tema. Estados Unidos también va a vivir así, de una prosperidad a una gran depresión, los años 20 a los años 30. Ojo que hablamos de felices años 20 para Estados Unidos, porque para Europa no eran muy felices estos años. Para Alemania eran infelices los años 20. Alemania en ese tiempo soportó una crisis económica, pues, tremenda, ¿no? Tremenda. Pues para Estados Unidos era prosperidad. Muy bien, entonces los negocios crecían, ¿ya? Las ventas eran mayores, ¿no? Cada vez. Eh, la cultura del consumo, ¿no? Que caracteriza el capitalismo, ¿no? Comprar, compra, compra. Y bueno, la gente compraba pues automóviles, compraba ¿no? Electrodomésticos que ya se vendían en ese tiempo, ¿no? Compraba pues la gente, ¿no? Pues va a llegar un momento en que el capitalismo norteamericano va a seguir produciendo, produciendo, produciendo la masa, ¿no? De bienes que se ponen en oferta, no van a encontrar la demanda respectiva, ¿no? Y la crisis pues va a empezar, ¿no? Bien, justamente colocamos eso como causa principal, ¿no? Se ha considerado, a pesar que esto, ¿no? Algunos lo discuten, se ha considerado que la sobreproducción fue la causa principal de la crisis que condujo pues a este crack, ¿no? La sobreproducción en Estados Unidos. Así es, ¿no? Que ese gran ritmo de producción durante la Primera Guerra Mundial se mantuvo y hasta aumentó en los años siguientes, en los años 20. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Europa va a comenzar a demandar menos productos de Estados Unidos. Va a haber una caída, ¿no? En el consumo exterior, ¿no? Europa estaba tratando de recuperarse, pues tenían que ser más austeros y también tenían que estimular, pues, ¿no? La producción propia, ¿no? Interna, ¿no? Pero Estados Unidos seguía produciendo, ¿no? Sus agricultores, sus industriales, seguían produciendo, ¿no? Así que llega un momento en que, pues, se da este desequilibrio entre la cantidad ofertada y la demandada, ¿sí? Entonces, todo lo producido, lo colocado en el mercado, no puede ser consumido por, ¿no? La población. Esto en 1929, ¿no? Y esto para las empresas es, pues, pérdidas, ¿sí? No pueden vender, sus productos están estoqueados, ¿no? Están ahí guardados, tienen que bajar de precio, hay una caída de los precios, pues aún así no logran venderlo, pues tienen grandes pérdidas, por lo tanto, ¿no? Entonces hubo un abuso del sector privado, de los industriales, ¿no? De las fábricas de producir, ¿no? Y esto no podía tener alguna regulación, no podía estar regulado por el Estado esto. El Estado no podía decirle al sector privado, mira, pues hay que limitarnos, ¿no? Porque esto nos puede llevar a, pues no, porque Estados Unidos se regía por una política económica de tipo liberal. Y el liberalismo, como ustedes saben, no por economía, le dice al Estado
que no puede regular el mercado. El Estado no debe inmiscuirse en el mercado se regula solo, ¿no? El Estado no debe inmiscuirse en los asuntos pues, del sector privado, ¿no? Así que el Estado no va a regular nada, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, pues esta crisis lo ocasiona el sector privado, ¿no? Tal vez si le hubieran aumentado los salarios a los obreros, hay un montón de obreros, la gente tiene trabajo, pero sus salarios no se incrementaban lo suficiente como para que esta masa de obreros consuma lo que está produciendo la industria norteamericana. Los industriales sí ganaban pues muchísimo, ¿no? Pero sus trabajadores tenían mejoras salariales, pero no significativas como para que puedan absorber lo que están produciendo, ¿no? Y así el mantener salarios bajos, pues va a generar que el consumo o que la demanda, pues, tenga un tope, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera, pues se da la sobreproducción. A esto hay que sumarle la desmedida especulación bursátil. En la bolsa de valores, lo que hacemos es especular. Bueno, necesitamos conocimientos para poder especular correctamente. ¿Ya? Yo no apuesto, por ejemplo, en el fútbol, si va a ganar quién, cuántos goles, porque, bueno, mi conocimiento futbolístico está un poco limitado, ¿no? Y hay quienes sí saben mucho de fútbol y apuestan, ¿no? Especulan. Esto va a pasar. En la bolsa se hace lo mismo. Es un juego, ¿no? La especulación. Pues las acciones de esta empresa, ¿ya? De esto van a aumentar, ¿ya? Van a aumentar, así que especulan y compran acciones hoy para que, pues, poder obtener una jugosa ganancia mañana cuando suban las acciones. La especulación, ¿no? Así es como ahora, ¿no? Eh, eh, Tal vez comprar dólares o vender dólares, viendo pues si la subida o la baja, ¿no? Bajada del dólar pues nos vaya a beneficiar, ¿no? No me atrevería por ahora a hacer eso porque ahí ya no sabemos hacia dónde va la tendencia ahora, si va a subir o va a bajar. Estamos un día que subió un poquito, otro día que bajó un poquito. Muy bien. Esto es capitalismo, por supuesto, ¿no? Esto de la bolsa de valores, ¿no? Desmedida porque en estos años va a haber un abuso en la compra de acciones en la bolsa de Wall Street, ¿ya? Enterados que esa persona, pues invirtió, no sé, ya, invirtió $5,000 y, y dólares. Entonces esto era, pues, muy rentable, ¿ya? En vez de abrir un depósito a plazo fijo, ¿no? Y cobrar intereses que no igualan, pues, a esos beneficios, ¿por qué no comprar acciones en la bolsa de valores? Así que gente de clase alta, clase media, hasta clase baja, van a endeudarse inclusive para poder comprar acciones en la bolsa de valores. Entonces todos querían jugar a la bolsa. Todos querían comprar acciones. A ver, si esto no hubiera ocurrido, ¿ya? Las acciones en la bolsa de valores se hubieran incrementado en sus precios, ¿no? Pero en la medida que la gente va a demandar, ¿no? Yo quiero acciones, en la medida que aumente fuertemente la demanda de acciones, entonces, ¿qué va a pasar con el precio, con el valor de las acciones? ¿Qué va a pasar? Pues va a subir enormemente. Estaban inflando el valor de las acciones debido al aumento de la demanda de esas acciones, ¿no? Y por eso nos hablan de una burbuja, ¿no? Un globo, ¿no? ¿Ya? Que podía reventar, ¿ya? La demanda, sí, la demanda de acciones, en este caso, ¿no? Se había incrementado.
Esta era una burbuja artificial porque en sí esas acciones no deberían valer tanto, no deberían aumentar tanto su valor en corto tiempo, ¿ya? Pero aumentaban demasiado su valor. Era por, ¿ya? El aumento de la demanda de acciones, no porque realmente a las empresas le esté yendo tan bien. Así que llegará un momento en que reviente la burbuja, ¿no? Eso pasó pues un jueves negro y luego pues un martes negro, ¿no? Un 24 de octubre y un 29 de octubre de 1929. Entonces, si todos ya han comprado acciones, exagerando, no todos, que tienen su patrimonio en acciones, ¿qué va a ocurrir cuando la bolsa de valores caiga y esas acciones pierdan su valor? Pues la riqueza de esta gente va a desaparecer, ¿no? Así como subió rápidamente, va a caer más rápido todavía, ¿no? Y los bancos también tuvieron la culpa, pues, por abusar de los créditos, de los préstamos, ¿no? Para la compra de acciones, ¿no? Los bancos van a terminar quebrando, ¿no? Muy bien, entonces señalamos estas dos causas como las principales, la sobreproducción y la desmedida especulación bursátil. También los errores de la política liberal. Eh, pues no había ninguna regulación. En el gobierno eran conscientes de lo que estaba pasando. Había una excesiva compra de acciones. Estaban inflando artificialmente el valor de las acciones. Estaban abusando de los préstamos en los bancos, estaban abusando de tantas cosas en el sector privado, pero el Estado, con el presidente Herbert Hoover, prácticamente no hizo nada porque practicaban una política de corte liberal, donde el Estado no debe intervenir en el mercado. ¿Ya? El mercado se regula solo, ¿no? Ley oferta y demanda, pues, ¿ya? Entonces, con Hoover va a suceder este crack del 29. Y así llegamos al jueves negro, ¿ya? Un 24 de octubre de 1929, ¿qué pasó? Pues en los días anteriores llegaban las noticias de que, pues, varias empresas estaban mal, que había una cierta caída en el valor de las acciones, así que este día la gente decidió vender sus acciones. Coincidieron que millones de acciones se pusieron en venta en la bolsa de valores de Wall Street al mismo tiempo, ese día 24 de octubre. Ahora había una gran oferta de acciones y no habían compradores. ¿Ya? Entonces, a mayor oferta, el precio va a disminuir, va a caer drásticamente en la bolsa de valores. Subió rápido y cayó rapidísimo, pues, ¿no? El valor de las acciones. 13 millones de acciones perdieron sus valores al no encontrar compradores este día jueves. Muy bien, aquí en esta gráfica vemos cómo se cotizaban las acciones en la bolsa de Wall Street. ¿Ya? En los años 20, como vemos, siempre en alza. Siempre no en alza. Pero en el 29 es que se inicia pues la caída, ¿no? Y esto no es solo del 29, ¿no? Esto va a continuar. ¿Ya? Hubieron empresarios que decidieron comprar acciones para, pues, calmar la situación o para intentar solucionarlo. Pero esto se repitió el día lunes negro, ¿no? El martes, ¿no? El martes negro. Y así se repitió pues en los días, semanas y años siguientes. Vemos ahí cómo las cotizaciones en la bolsa de valores siguen cayendo, año 30, 31, 32. Muy bien. Entonces, ¿qué consecuencia? No, San Marcos nos preguntó por esto. ¿Qué consecuencia trajo pues este crack del 29? Que Estados Unidos va a caer en una recesión, ¿ya? En la más grande recesión en su historia, ¿ya? Estados Unidos va a caer, pues, ¿no? Lo más profundo de la crisis.
su economía se va a paralizar, ¿no? Se habían producido de más antes, ahora van a dejar de producir prácticamente. Van a apagar las máquinas en las fábricas, ¿no? Y esto significa pues que millones de personas que trabajaban, ¿no?, en la industria van a quedar sin trabajo. Entonces, nunca antes Estados Unidos había tenido tantos desempleados, ¿no? Y en estos años no existía pues un seguro social, ¿ya? Así que toda esta gente pues no tenía ningún beneficio al perder pues sus trabajos, ¿no? Bien, los bancos van a ser pues gravemente afectados por la situación. No pudieron recuperar los créditos otorgados y la gente hacía cola para sacar su dinero de sus depósitos, de sus cuentas. Así que los bancos van a pagar, ¿ya? Pero no tenían mucho de dinero guardado. Eh, Así es, los bancos tienen pues prestado el dinero, ¿no? Y aún no habían estas leyes de encaje legal, ¿no?, que obligaban así que los bancos pagaron lo que pudieron y se quedaron en quiebra, ¿no? Así que la gente había perdido su dinero que constaba en acciones y ahora había perdido sus depósitos en los bancos. Pues ola de suicidios, ¿no?, en Nueva York, en Estados Unidos, por la crisis. Los ricos pues caían en la pobreza, ¿no?, muchos de ellos, y los pobres pues en la extrema pobreza, ¿no? Entonces el país más próspero pues vivía años difíciles en ese tiempo. Y esto nos arrastra a todos, porque los capitales que Estados Unidos, ¿no?, había llevado al mundo, ahora son repatriados, ¿no?, regresan a Estados Unidos. Ya no habrán inversiones. ¿Ya? Al ya no producir, al caer pues en esta recesión, pues el comercio cae considerablemente y países como Perú ya no vamos a poder seguir vendiendo nuestras materias primas porque Estados Unidos ya no nos está comprando, ¿no? Y así afecta a todos, ¿ya? Alemania es un caso especial. Consideramos que fue fuertemente afectado en ese tiempo del crack o la Gran Depresión por su mayor dependencia a Estados Unidos. Recuerda que Alemania no solo estaba mal por haber perdido la Primera Guerra, por todo lo que gastó en la Primera Guerra, sino que además tenía una enorme deuda que pagar. Tenía que pagarle a los países que le ganaron en la Primera Guerra, la deuda del Tratado de Versalles. Para poder pagar, Alemania se prestaba de la banca norteamericana. Cayó en la dependencia financiera frente a Estados Unidos. Pero ahora que los bancos norteamericanos han quebrado, ahora ya no hay créditos, ya no hay préstamos, y Alemania pues ahora se le complican las cosas. Pensar que unos años antes la economía de Alemania estaba comenzando a recuperarse. Entonces la gente decía, Hitler, no, yo prefiero la democracia, ¿no?, la República de Weimar. Pero viene otra vez la crisis con la Gran Depresión en Alemania y los alemanes ahora dicen, esta república, esta democracia ha fracasado. Ahora voltean a ver a Hitler. Ahora sí, creo en ti. Pues fue Hitler, como sabemos, quien llega al poder en medio de la Gran Depresión, como el Salvador, ¿no? Pues entonces Alemania fue fuertemente afectado, ¿no?, su economía, pues toda esa gente sin trabajo, toda esa crisis, esa inflación que Alemania soportaba, y esto trajo como consecuencia pues el ascenso del nazismo al poder en Alemania, ¿no?, con la promesa que Hitler rescatará la economía alemana y se cobrará la revancha también, ¿no?, de la guerra mundial. En América Latina, esto fue pregunta también de admisión de San Marcos, se dieron numerosos golpes de Estado militares que tomaron el control en América Latina. En el Perú, por supuesto, que ocurrió.
en el año 30, sabemos, el comandante Luis Sánchez Cerro dio un golpe de Estado a Augusto B. Leguía. Y así se inició pues una dictadura militar que ustedes están llamando pues tercer militarismo, ¿no? Muy bien, entonces esto se dio en otros países también, ¿no? Porque pues así como nosotros vendíamos pues minerales, ¿no? Algodón, ¿no? Azúcar, etcétera, pues los demás hacían lo mismo, ¿no? Vendían pues su cobre, su cacao, ¿no? Y bueno, pues ahora eh, todos en crisis. Muy bien, esto permite que avancen ideologías extremas. Esto significa que si las democracias están en crisis, ¿no? Estados Unidos, pues, Inglaterra, Francia están en crisis, pues los extremistas ganan espacio. Tanto los extremistas de izquierda, los comunistas, que ganan mayor presencia fuera de la Unión Soviética inclusive, como también los extremistas de derecha, los fascistas en Europa. Inclusive surgirán movimientos fascistas también en América Latina. En el Perú te habrán mencionado el partido Unión Revolucionaria con Flores, que era pues claramente un fascista en el Perú, ¿no? Muy bien. La Unión Soviética, como dijimos, no fue afectada por no ser parte del sistema capitalista. La Unión Soviética tenía una economía socialista. A diferencia del capitalismo, donde el Estado no regula, en la Unión Soviética el Estado lo hace todo, ¿no? Es el dueño de los medios de producción, ¿no? El Estado es el propietario de las empresas, ¿ya? Y hay cierta regulación, hay clara intervención estatal, hay planificación, cosa que no ocurre pues en un país capitalista, ¿no? Porque el Estado no puede decidir pues cuánto producir, qué producir, esto lo decía el sector privado, ¿no? Además que la Unión Soviética estaba aislada económicamente del resto del mundo, porque era pues el diferente, ¿no? El que veían mal pues los países capitalistas, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, Hoover, el presidente de Estados Unidos, terminó mal, porque con Hoover no solo se vio la crisis, empezó, sino que no pudo enfrentar con éxito la crisis. Tal vez era necesario un cambio de política económica. Tal vez teníamos que dejar las recetas liberales y aplicar las recetas keynesianas. ¿Sí? La diferencia, ustedes saben, ¿no? Por economía, el keynesianismo defendió la intervención del Estado en ciertos sectores estratégicos, ¿no? La regulación del mercado por parte del Estado para salir de la crisis, ¿no? Así que el candidato Franklin Delano Roosevelt, que ahí vemos, un presidente muy recordado por los Estados Unidos, no solo por lo que va a hacer ahora, sino porque con él Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt gana las elecciones en 1932, ¿ya? Del Partido Demócrata, que adoptó las ideas keynesianas. En cambio, el Partido Republicano, ¿no? Que gobernó antes, pues mantenía la política liberal de no intervención estatal. Pues Roosevelt asume la presidencia en el 33 y aplica pues un programa para iniciar la recuperación de la economía norteamericana. Este programa se llamó el New Deal, ¿ya? Disculpen mi inglés, ¿ya? El New Deal. Algo así como el nuevo trato, el nuevo manejo de la economía, donde el Estado va a intervenir, ¿ya? Y así empieza en Estados Unidos esto que llaman el estado de bienestar, el estado benefactor, un estado interventor, ¿no? En el mercado. Se pone de moda pues el keynesianismo en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Una mayor presencia del Estado, ¿no? Muy bien, ¿qué hace pues Roosevelt? Va a aumentar el gasto público. El Estado
¿no? Va a sacar recursos para financiar grandes obras de infraestructura y darle trabajo a esa gente pues que había perdido, ¿no? Se supone que el sector privado debía encargarse de esto, ¿no? Pero el Estado pues interviene, ¿no? Muy bien, buscando pues recuperar el problema del empleo, las jornadas laborales no deben ser de 8 horas, sino de menos, para que haya más espacio para más trabajadores, y deberían de ganar hasta un poco más, ¿no? Temporalmente. La idea pues es meterle plata pues a la gente para que puedan consumir, ¿no? Recuperando el consumo, pues se va a reactivar la economía, ¿no? Bien, entonces el New Deal, ¿ya? Había que devaluar también un poco el dólar para que desde afuera, pues, haya mayor demanda de lo producido en Estados Unidos, ¿no? Y reactivar, pues, la producción, ¿no? El Estado, pues, ahí está interviniendo. Muy bien, a los neoliberales de ahora, pues, no les agrada esto, ¿no? ¿Ya? Y consideran que el New Deal no sacó a Estados Unidos de la crisis, que Roosevelt no hizo nada realmente, ¿no? Y pues están otros que sí están de acuerdo con el keynesianismo, ¿no? Que consideran que sí, ¿no? Que esto contribuyó, ¿no? A la recuperación de Estados Unidos. Bien, entonces, además se crea el seguro social, ¿ya? El seguro social, de tal manera pues que el trabajador tenga tenga beneficios cuando pues cae en el desempleo, o invalidez, ¿no? Vejez, ¿no? La jubilación, la maternidad, ¿no? Un beneficio económico que le puedan dar, una seguridad social. Muy bien. Cuando ya la demanda se reactivó completamente y por lo tanto la economía capitalista en el mundo pudo pues recuperarse también plenamente cuando entramos a la Segunda Guerra Mundial. Porque otra vez la guerra genera demanda de todo, pues, y ahí es cuando ya pues se recuperan las cosas, nuevamente Estados Unidos produciendo y el empleo y bien. Muy bien, como Roosevelt había contribuido a esta recuperación, va a ser premiado, ¿no? Roosevelt fue reelegido y reelegido, ¿no? Él estuvo desde el 33 gobernando hasta el 45, ¿ya? Hasta casi final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt. Franklin, ya no lo confundas con su padre, que también fue presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, ya ese Teodoro no fue tan importante. Franklin es más recordado pues en la historia de Estados Unidos. Muy bien, entonces hemos visto esto de la crisis, ya, a ver, ya que estamos fresquecitos con este tema, a ver, vamos a dejarlo un rato y vamos a ver las preguntas sobre esto, ¿ya? A ver, estoy en el material de esta semana, ¿ya? Estoy en el material 29, ¿ya? Ahí está en el intranet. Muy bien, ¿qué nos preguntan sobre el crack? A ver, nos dicen una causa que podemos inferir sobre la crisis del 29. Entonces tenemos que leer pues el párrafo, ¿no? La falta de planificación económica del sistema capitalista. En efecto, el Estado acá no puede eh, hacer planes ya porque no le compete al Estado hacerlo, ¿no? Sino al sector privado. Muy bien, entonces dice que hubo un abuso de los préstamos bancarios para especular en la bolsa de valores, comprando acciones, ya, pero ese repunte de las cotizaciones no iba en relación al alza de la actividad económica real. Así que era pues un incremento del valor de las acciones, pero irreal. Muy bien, todo esto creó una burbuja económica, ya que un día reventó, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia ese párrafo, ¿no? A ver, me dicen la B. La B, a ver, a la caída de la bolsa de valores. Mm, no. A ver,
Miren lo que nos preguntan, ¿ah? A ver, del párrafo anterior se puede inferir que una de las causas para la crisis fue, o sea, nos están preguntando por una causa de la crisis de 1929. Entonces, la caída de la bolsa de valores no es en sí la causa, sino es el momento en que empieza la crisis. ¿Ya? Así es. Lo que tenemos que ver es por qué llegaron a eso, ¿no? ¿Qué pasó antes? La desmedida especulación bursátil, la sobreproducción, esas son las causas. Entonces, si la B no es la respuesta, ¿con qué nos quedamos? A ver, me dicen la D, el proteccionismo económico en Estados Unidos. Proteccionismo económico antes de la crisis, no, no lo podemos ver. Ya, me voy a quedar con, así es, Tomaila, así es, Carpio, me voy a quedar con la A. La A. ¿Ya? La amplia especulación en el sector financiero. Así es. Sí, sí, compra acciones nomás, las cosas van a estar bien. Sí, sí, préstale nomás dinero para que compre acciones, las cosas van a estar bien. Pues no estuvieron bien al final, ¿no? Y todos quebraron. Así que cuidado con la especulación, ¿no? Muy bien. Sobre los antecedentes del crack de 29, ¿qué es correcto? Antecedentes. A ver, tras la Primera Guerra en Estados Unidos se vio un crecimiento industrial desmedido. Pues sí, hubo un gran crecimiento industrial durante la guerra y tras la guerra. Desmedido, pues sí. La recesión económica vivida en los Estados Unidos tras los enfrentamientos de la Gran Guerra. O sea, nos están diciendo que luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos cayó en recesión. No, Estados Unidos cayó en recesión recién en los años 30, 30, luego del crack. Europa comenzó a depender financieramente del capitalismo estadounidense. Claro, ese es un antecedente del crack de 29. Si no, la crisis no habría sido mundial. Si esto de la caída de la bolsa hubiera ocurrido en Lima, pues no se habría convertido en una crisis mundial, ¿no? Porque el peso de Lima respecto al capitalismo mundial, pues es poco, ¿no? El establecimiento de regímenes fascistas en Europa. Mm, ¿Ya? O sea, el que Mussolini tome el poder en Europa, en Italia, fue causa del crack. O sea, está relacionado el crack. El que Hitler tome el poder en Alemania es un antecedente del crack. O sea, no solo tiene que ser algo que ocurrió antes, sino que tenga relación con lo que se está preguntando. Mm, ya no me parece. A ver, ¿qué dicen los muchachos? ¿Qué dicen? A ver. Ya, ok, estamos de acuerdo. La última debe ser entonces correcta. La Bolsa de Valores de New York desplazó a la de Londres. Sí, eso ocurrió. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí tenemos como clave 1, 3 y 5. Ahí está, la C es nuestra clave. Así es, Tomaila. Muy bien. Sigamos a ver. A ver, acá nos han puesto un texto eh, literario, dice. Describe una imagen de la crisis del capitalismo en 1929. Ya nada más con eso podemos llegar a la respuesta, ¿no? Eh, Dice que la gente llegaba con redes para pescar en el río, ¿ya? Venían a recoger las naranjas arrojadas. Ah, pues están describiendo la situación, ¿no?, que se vivía en este contexto de la crisis. Pues, ¿qué podemos afirmar? Pues que detalla liberalismo que se consolida, no, está en crisis el liberalismo. La caída de los gobiernos fascistas, los efectos de la Gran Depresión económica en los Estados Unidos. 4. Fueron algunas consecuencias de la caída de la bolsa.
A ver, el incremento del desempleo. Mm, Bueno, al cerrarse las fábricas, hay un incremento del desempleo, ya. La gran depresión económica, pues sí, con el crack viene la gran depresión. La caída de los regímenes fascistas en Europa, no, van a caer recién con la Segunda Guerra Mundial. La consolidación del liberalismo, no, fue reemplazado por el keynesianismo, ¿no? La mala situación en la que culminó el gobierno de Hoover, pues sí, él, ¿no? Terminó mal, pues de allí que la gente ya no vote por su partido, sino por el opositor, ¿no? El Partido Demócrata. Por lo tanto, nos quedamos con 1, 2 y 5. Ahí está la C. A ver, la última del crack. A ver, nos hablan que debido al crack, ya se tomaron en cuenta las recomendaciones de Keynes, este economista británico. Estas recomendaciones pueden resumirse de la siguiente manera. A ver, los Estados Unidos tiene que invertir, ya no sé qué hace una coma allí, tiene que intervenir toda la economía nacional para evitar otra crisis. Toda la economía, toda, ¿no te parece demasiado esta afirmación? Para evitar otra crisis. Demasiado, ¿no? Hablan de sectores estratégicos. A ver, señorita Emily, la D, el Estado debe intervenir en algunos sectores estratégicos de la economía nacional. Claro, esto sí, esto sí. ¿Ya? Ya les he aconsejado que siempre duden de la A. Nosotros colocamos, cuando creamos una pregunta, lo colocamos, ¿no? B, C o D, y colocamos algo parecido, ¿no? Que puede ser en la A, ¿no? Para que te quedes en la A, pues, y ahí pierdes tu tiempo, ¿no? Lamentablemente, pues, los exámenes son con tiempo, ¿no? De ahí que a veces recomendamos que empiecen leyendo primero por la última alternativa, ¿no? Bien, lo que sigue, todavía no, porque se refiere a la Segunda Guerra y aún no lo hemos desarrollado. Muy bien. A ver, vamos un momento a ver un punto que no tocamos la semana anterior, que quedó pendiente. Habíamos hablado de cómo Italia se volvió fascista, de cómo Alemania se volvió nazi, pero nos faltó hablar de cómo España se volvió, pues, una dictadura fascista también. Y esto debido a la guerra civil española. Y San Marcos nos ha preguntado por esta guerra civil, qué bandos se enfrentaron. ¿Sí? Nos han preguntado por los bandos que se enfrentaron. Un par de veces nos han preguntado al respecto. En una guerra civil, como sabemos, hay dos bandos en la propia nación. En este caso, pues son dos bandos con ideologías opuestas. ¿Ya? Por un lado están los socialistas, ¿ya? Gente de izquierda, y por otro lado, los fascistas, gente de derecha extrema, ¿no? ¿Ya? Que se van a enfrentar militarmente entre 1936 y 1939. ¿Ya? Es una guerra entre la izquierda y la derecha, ¿no? Pues, y no pues la izquierda moderada y la derecha moderada, ¿no? Sino entre extremistas, ¿ya? Muy bien, la Guerra Civil Española. ¿Ya? Una guerra por el control del Estado español entre dos grupos de ideologías contrapuestas. Así es. ¿Cómo se le llama a los dos bandos? Lo que preguntó la Universidad de San Marcos. A ver, le vamos a llamar los defensores de la República, porque así le llamó la Universidad de San Marcos en la pregunta que hizo. Le vamos a llamar así a los socialistas que habían llegado al poder en España en los años anteriores a la Guerra Civil. ¿Ya? Los socialistas eran los que habían llegado al poder. ¿Ya? Gente de izquierda había tomado el poder. Y esto no les gustó a los de la derecha. ¿Ya? Entonces, apoyaron a la Falange. La Falange era, digamos, el partido fascista que había surgido en España. ¿Ya?
y que querían imitar pues lo hecho por Mussolini, lo hecho por Hitler, ¿no? En otros países. Así que vamos a llamarle los falangistas a los fascistas españoles, a la derecha extrema, que ve como amenaza la presencia de gente de izquierda, de gente socialista en el gobierno español en 1936. Esto no sé por qué me recuerda al Perú de hoy, ¿ya? Que Castillo, que Cerrón, que Perú Libre, que socialistas, que izquierdistas, y la derecha ha saltado, ¿no? ¿Ya? E inclusive, pues, se promueve la vacancia, quién sabe, creo yo que Castillo no va a llegar a 5 años, y pues hasta se hablaba de una posible guerra civil en el Perú tiempo antes, ¿no? Pues no creo que lleguemos a eso, ¿ya? De todas maneras, esto agudiza la crisis, pero España sí llegó a la guerra civil, ¿ya? Estas diferencias, esta lucha por el poder entre la izquierda y la derecha, pues los llevó a la guerra civil. Así que así le estamos llamando a los bandos que se enfrentaron en la guerra, ¿ya? Muy bien. Esta guerra civil española es considerada una antesala de la Segunda Guerra Mundial, porque se dio, como vemos con las fechas, se dio poco antes de la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial empezó en el 39, ¿ya? Esta guerra se dio pues 3 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la antesala, ¿ya? Muy bien. Y también es considerado una guerra de ensayo, porque Hitler interviene en la Guerra Civil Española e hizo experimentos acá para usarlos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los bombardeos aéreos, cosa que no se dio en la Primera Guerra. Bueno, tampoco había una aviación del nivel que ahora va a existir en la Segunda Guerra. El bombardeo aéreo, ¿no? Pues, así que Hitler lo va a practicar en la Segunda Guerra, bombardeando ciudades que estaban a favor de los republicanos, de los izquierdistas. Así que por eso una guerra de ensayo. Muy bien. ¿Cuál es la causa de esta guerra civil? Pues el temor de los grupos de poder económico a que los izquierdistas que han llegado al gobierno de España convierten España en una nueva Unión Soviética. Y el temor, ya sabes, es pues a perder sus propiedades, a perder, ¿no?, sus privilegios, a perder diferentes cosas, ¿no? Y en una España muy católica, pues la Iglesia Católica también, ¿no?, va a oponerse a esos grupos de izquierda que eran anticlericales, ¿no? Muy bien, ahí está entonces la guerra civil. Ahora, también podemos llamar a los bandos que se enfrentaron de otras maneras. En este esquemita que encontré pues en internet, a un bando le llaman los republicanos, ¿ya? O los rojos, tal vez por el color pues del socialismo, ¿no?, que ha adoptado banderas rojas normalmente, y los nacionalistas, ya que recuerda una característica fundamental de los fascistas es el ultranacionalismo, ¿no? Muy bien, así que le podemos llamar también de esta manera, ¿no? Muy bien, en el bando republicano tenemos a grupos de izquierda. Unos eran socialistas, ¿ya? Otros eran comunistas. Cuando hacemos la diferencia, pues decimos que los socialistas son los moderados y los comunistas son los radicales, ¿no? También hay anarquistas. Al otro lado tenemos gente de derecha, ¿no? Defensores de la monarquía, porque esta república, España vive una república, una segunda república que había reemplazado al régimen monárquico que antes existía, ¿no? Los defensores de la vuelta a la monarquía. Tú sabes que España va a terminar volviendo a la monarquía años más tarde, ¿no? Está el partido La Falange, ¿no?, el partido fascista en España, los carlistas, bueno, un grupo ya del siglo XIX, ¿no?, que reclamaba el poder. Y nos mencionan que mientras estos grupos de derecha se mostraron unidos, los grupos de izquierda desunidos.
ya que no es lo mismo pues los socialistas moderados, ¿no? A los comunistas, a los anarquistas, no es lo mismo. Es como que ahora pues se enfrentan dentro de Perú Libre pues los serronistas y los castillistas, ¿no? No son lo mismo, ¿no? Entonces, igual pues la izquierda enfrentada, ¿no? La izquierda más radical pues llama, ¿no? Caviares a la izquierda moderada, ¿no? Y así pues faltó unidad entre la izquierda y esto los va a llevar a la derrota, ¿no? Muy bien, mientras una mayoría del sector medio y bajo se identifica con el bando republicano, porque estos izquierdistas, por más que izquierdistas que eran, habían llegado al poder en España democráticamente, habían ganado las elecciones de 1936, o sea, era el voto de ellos. Al otro lado, las élites, ¿no? Los grandes terratenientes, burguesía, el alto clero, pues los grupos de derecha se levantan porque dicen pues, que estos izquierdistas van a hacer de España una Unión Soviética. Ya no lo van a permitir, ¿no? Se enfrentan entonces. Ya durante la guerra, pues, los sublevados avanzan por España, los republicanos sacan pues afiches así diciendo no pasarán, no pasarán. Bueno, al final sí pasaron. O los de la derecha sacan sus afiches señalando, pues, mostrando, ¿no? Imágenes así, como que ellos lo que quieren es sacar, pues, el comunismo de España, ¿no? ¿No? Ahí ves la hoja y el martillo, hay que barrer con esta ideología de izquierda radical, ¿no? Es lo que queremos. Eh, pues cada uno hace también su guerra de propaganda, ¿no? Buscando gente que la apoye, países que apoyen, y así intervinieron países extranjeros. ¿Mm? ¿Qué país va a apoyar al bando republicano decididamente? Como en el bando republicano había gente socialista, este país pues va a intervenir. ¿Ya? ¿A qué país me refiero? Ahí está la Unión Soviética. Va a enviar, dice, todo tipo de armas, aviones, técnicos soviéticos. Ahora, esta ayuda no es regalada, ¿no? El gobierno de Largo Caballero va a tener que enviar las reservas de oro del Banco de España, eh, pues como pago de esa ayuda, ¿no? Ahora, la Unión Soviética aporta materiales de guerra, ¿no? Aviones, todo esto, pero para este tiempo la tecnología soviética todavía era inferior a la tecnología alemana. Así que cuando choquen los aviones alemanes y los aviones soviéticos, pues la Alemania va a tener ventaja, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial es que la Unión Soviética le empata o le supera a los alemanes en tecnología, pero todavía no. Así que esta ayuda no va a ser suficiente. Ahora, miles y miles de voluntarios de otros países van a llegar a apoyar el bando republicano. ¿Ya? La mayoría de estos llegaron de Francia, pero Francia oficialmente, Francia como país, no apoya el bando republicano. Oficialmente no apoyan. ¿Por qué no? Porque Francia, Inglaterra, Estados Unidos son países liberales. Ellos defienden la ideología liberal. Y los que integran el bando republicano son socialistas mayormente. Unos moderados, otros más radicales, pero son socialistas. Entonces, los países liberales no podían ir a apoyar a los países socialistas. Pero si no lo hacían, ¿quiénes iban a ganar la guerra? Los fascistas. Pues si mi gobierno no hace nada, entonces yo voluntariamente voy a ir. Y así llegaron pues miles de voluntarios. A esos voluntarios se les conoce como las brigadas internacionales. ¿Fue suficiente esto? No fue suficiente. ¿Ya? Al otro lado, a los fascistas, ¿quiénes los van a ayudar? Pues los países que ya eran fascistas en ese tiempo. ¿Quiénes? Tenemos a la Italia de Mussolini, a la Alemania de Hitler y a Portugal de Salazar. ¿Ya? Estos dictadores, estos países totalitarios van a enviar ayuda a la falange.
a los fascistas españoles, al bando sublevado, como también se le conoce. ¿Ya? Muy bien. Y en este caso, Alemania envía aviones conocidos como la Legión Cóndor, que van a demostrar pues, superioridad frente a los aviones soviéticos. Entonces aquí es donde ensaya Hitler con sus aviones, ¿no? ¿Ya? Sus bombardeos. Muy bien, y así carros de combate, artillería. Italia mandó más tropas que los alemanes. ¿Ya? Italia interviene, muy bien, y así también llegaron pues de Portugal, de Irlanda. En Irlanda había también una gran presencia del fascismo. Muy bien, entonces más ayuda recibió el bando sublevado, el bando fascista, el bando de la falange. Muy bien, fueron tomando el control del territorio español poco a poco y pues finalmente Francisco Franco toma el control de la situación. El generalísimo, como fue conocido, tomó el control de Madrid, ya de la capital española, ya cayendo el gobierno republicano, el gobierno de izquierda. Muy bien, y así desde 1939 se estableció en España una dictadura fascista, conocida como el franquismo, ¿no? Por Franco, por Francisco Franco. Una dictadura que fue más larga que la de Mussolini o la de Hitler, porque mientras estos dictadores cayeron en la Segunda Guerra Mundial, en el 45, Franco mantuvo su dictadura después de la Segunda Guerra Mundial, y su dictadura solo terminó con la muerte de Franco en 1975, del 39, cuando gana la guerra civil, hasta el 75. Ya una larga dictadura fascista. Ya después de su caída, pues España volverá a ser una monarquía constitucional, liberal, y así pues lo sigue siendo hasta nuestros días. Muy bien, ahí está el generalísimo Franco, el vencedor de la guerra civil, y claro, ganó con ayuda de Hitler, con ayuda de Mussolini. ¿Ya? Y acá vemos el símbolo de, ¿no? del falangismo, estas flechas atadas, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces vamos a dejar este tema. A ver, vamos a dejar esto. Y ahora, ¿qué hacemos? Vemos las preguntas sobre este tema. A ver, estas no. Estas de acá. Estas de acá. A ver, este es el material de la semana pasada. ¿Ya? De la semana pasada. Estábamos resolviendo lo del fascismo, pero no resolvimos las últimas preguntas porque se referían a la Guerra Civil Española. Ahora sí los vamos a resolver. A ver, nos hablan de la Guerra Civil Española. ¿Qué bandos se enfrentaron? Ah, ya, pregunta de cajón, porque si San Marcos se ha centrado en cómo se llamaron los bandos, tenemos que insistir en esto. A ver, pero en este primer espacio hay que colocar al bando liderado por Franco, ¿ya? Y en segundo lugar, al bando que defendía el gobierno republicano, ese régimen democrático, a pesar que era de izquierda, ¿no? Era democrático porque había llegado al poder mediante las elecciones. Pues entonces, ¿cómo completamos esto? A ver, ¿cómo lo completamos? A ver, en la primera parte puede ir bando nacional, puede ir falangista, puede ir fascista. Cualquiera de los tres términos está bien en el primer espacio. El último no. En el segundo espacio, pues puede ir bando republicano y nada más. Nada más. Así que la A es nuestra respuesta. Bando nacional o bando falangista y el bando republicano. 9. A ver, en medio de la guerra civil aparece Picasso, un pintor español. Muy bien. No mencionan que en una exposición en París en el año 37, en medio de la guerra civil, le pidieron a Picasso pues pintar sobre la guerra que se estaba viviendo en España. Él pues estaba en Francia, pero sabe la guerra civil española, pero algo que atraiga gente a la causa republicana, ¿ya?
Picasso estaba a favor de la causa republicana. Entonces Picasso en el 37 va a pintar esto. ¿Ya? ¿Qué es esto? Pues Guernica. ¿Ya? Guernica es una ciudad española que fue bombardeada por la Legión Cóndor, por los aviones alemanes. ¿Ya? Entonces, bueno, no está una buena resolución, pero algo podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿ya? Espero que puedan notarlo. A ver, aquí puedes ver a una madre que grita de dolor por su hijo muerto, su pequeño, ¿no? Muerto, ¿no? En el bombardeo, pues, a las ciudades, son los civiles los que mueren, ¿no? ¿Ya? Entonces, Picasso representa el dolor, ¿no? En la Guerra Civil Española, ¿no? Y al mostrar esto, trata de buscar, pues, que los franceses, ¿no? Y otros se sumen a la causa republicana, las brigadas internacionales, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿con qué fin se hizo esta obra? Con el fin de atraer la atención del público hacia la causa. ¿Hacia qué causa? ¿Del bando de los fascistas o del bando de los republicanos? Pues en favor del bando republicano o del bando socialista, podríamos llamarle también. ¿Pero en qué contexto? ¿La Segunda Guerra? No, la Guerra Civil Española. Así que marcamos la C. ¿Ya? El arte también interviene, muchachos, en las guerras. También puede ser un instrumento, ¿no? ¿Ya? Por algo se hacen, pues, pinturas, se componen himnos, ¿no? Afiches. 10. A ver, ¿quién están hablando acá en la 10? Está hablando Winston Churchill, el que va a ser el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Está hablando ya en el 42, en medio de la Segunda Guerra. ¿Con quién está hablando? Con Eleanor Roosevelt, la esposa de Roosevelt. ¿Ya? Falta un puntito allí. Muy bien. ¿Por qué no hicimos más para ayudar a los antifascistas durante la Guerra Civil Española? O sea, ¿por qué no fuimos a ayudar al bando republicano? Pregunta la esposa de Roosevelt. Y Churchill contesta, porque a usted y a mí nos hubieran cortado la cabeza si hubieran ganado los republicanos. O sea, lo que Churchill está diciendo es que no podíamos ayudar ni a los del bando republicano, porque son socialistas, ni al bando de la falange, porque son fascistas, y ellos eran liberales. No podían apoyar a uno o al otro porque a los dos lo veían como enemigos. Claro, los liberales se enfrentarán a los fascistas en la Segunda Guerra Mundial y se enfrentarán a los socialistas en la Guerra Fría. Enemigos, ¿no? Históricos. Por eso, ¿qué marcamos en la 10? La rivalidad ideológica que se daba entre los que combatían a los fascistas. ¿Quiénes combaten a los fascistas? Los socialistas por un lado y los liberales por otro. ¿Ya? Pero es difícil que se puedan unir. Es difícil. ¿Ya? No lo hicieron en la Guerra Civil Española. Sí lo harán en la Segunda Guerra Mundial cuando se les complique la guerra a los liberales y a los socialistas, como veremos. Muy bien, entonces dejamos esta parte y volvemos a la teoría. A ver, muy bien. Entonces, ahora vamos a iniciar con la Segunda Guerra Mundial, ya analizando las causas. Desde que todo esto es política, mucha política, ¿ya? Y nos puede complicar las cosas, ¿no? Ideologías, ¿no? Política, pero sí, así es, ¿no? Es un siglo, el siglo XX, un siglo, pues, de polarizaciones ideológicas, ¿no? La política juega, ¿no? su papel allí. En cambio ahora, pues, se habla menos de política, ahora, pues, las ideologías han sido dejadas de lado, ¿no? El hombre pragmático del siglo XXI. A ver, muy bien.
Segunda Guerra Mundial, muchachos. Vamos a empezar este tema. No tengo mucho tiempo, vamos a ver entonces las causas, ¿ya? La próxima semana vamos a ver ya el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Entre 1939 y 1945 se desarrolló esta terrible Segunda Guerra Mundial. La guerra más atroz, más mortal, pues, de toda la historia. Ya 6 años y un día duró la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, fue una guerra imperialista, sí, ¿ya? Recuerda que hemos utilizado este término, imperialismo, para hablar sobre eh, esta tendencia de las potencias por dominar a los países débiles del mundo. ¿Ya? Desde el siglo XIX, las potencias habían invadido África, Asia, Oceanía, etc. En la Primera Guerra Mundial se pelearon las potencias por las colonias. Los que ganaron, los aliados, sobre todo Inglaterra y Francia, le quitaron sus colonias a los perdedores, sobre todo a Alemania. Entonces, como esta Segunda Guerra es la continuación de la primera, la revancha o el intento de revancha de la primera, pues entonces, ahora quien perdió Alemania va a querer recuperar sus colonias o tomar las colonias de sus enemigos. Por eso insistimos que es una guerra imperialista. ¿Ya? Lo que no sabía era que después de esta guerra van a estar tan mal las potencias que las colonias se van a independizar. Al final estas guerras por colonias van a terminar en que tan críticos van a estar que las colonias se van a independizar aprovechando justamente tal situación. Es una guerra mundial, por supuesto, ¿no? Viendo este mapa, donde aparecen los países que intervinieron en la guerra, vemos que es una guerra mundial. ¿Quiénes intervinieron en esta guerra? Todos los países que aparecen de color verde y de color azul o celeste. Todos ellos estuvieron involucrados. Algunos desde el inicio, otros casi al final, unos no, intervinieron de manera más directa, otros ya apenas estuvieron, pero estuvieron involucrados todos ellos. Como verás, todos los continentes. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Muy bien. Cuando vimos este mismo mapa, pero para la Primera Guerra Mundial, ¿qué encontramos? Que de Sudamérica, el único que intervino en la Primera Guerra fue Brasil. En cambio, para la Segunda Guerra se van a involucrar todos los sudamericanos, hasta Perú. ¿Ya? Hasta Perú. Muy bien. Entonces tenemos allí, por cierto, hay dos colores verdes, ¿no? Y esto acá nos lo explican. Pues cuando empezó la guerra, Inglaterra, Francia se involucraron, así que arrastraron a sus colonias, ¿no? Como África, Canadá, Australia, la Unión Soviética estaba también al inicio, la India, colonia de Inglaterra, China, Japón. Pero Estados Unidos va a intervenir recién desde el ataque japonés a Pearl Harbor, 1941. Y con el ingreso de Estados Unidos, pues Latinoamérica también lo hace. ¿Ya? ¿Por qué lo hace? Porque si papá de Estados Unidos había entrado, Latinoamérica, dependiendo de Estados Unidos, también lo tenía que hacer. Algunos solo declararon la guerra, ¿no? O rompieron relaciones, pero intervienen de todas maneras. Muy bien. ¿Por qué hay más verdes que azules? Porque así fue. ¿Ya? Los aliados capitalistas van a tener, pues, un montón de colonias, por eso pintamos a todo el mundo de verde. Es la lucha entre los aliados, que aparecen de color verde, y el eje, que aparecen de color azul. ¿Ya? Es la lucha de ellos. Dos bandos, como siempre. Y ya sabrás, pues, que los vencedores fueron, ¿ya? Por la cantidad de países, por la cantidad de reservas que van a tener, pues ya sabrás quiénes ganaron, ¿no? Los aliados, por supuesto. ¿Ya? En las dos guerras mundiales ganaron los aliados. Así le llamamos al bando ganador. Aliados, ¿no? En ambos casos.
Algunos países, claro, no estuvieron, los que están de gris no intervinieron. En el caso de Europa, Portugal, España, Irlanda, Suiza, Suecia, no intervinieron. Pero todos los demás sí lo hicieron. Muy bien. Antes de entrar, ¿no?, a ver las causas, quería recordar con ustedes la situación de Europa luego de la Primera Guerra Mundial, porque luego de la Primera Guerra se dieron cambios territoriales que van a ser justamente motivo de guerra, ¿ya? Esos cambios que se dieron, ¿no?, con la Primera Guerra Mundial, a los que no les benefició esos cambios, son los que van a querer deshacerlos. Y por eso la guerra. De ahí que quiero recordar qué cambios se dieron en tiempos de la Primera Guerra Mundial. A ver, miren. A ver, primero Alemania, ya que es el protagonista. A ver, ¿qué vemos con Alemania? Que Alemania ha reducido su territorio en comparación a antes de la Primera Guerra Mundial. No solo ha perdido Alsacia y Lorena, que tuvo que entregar a Francia, o el Sarre, territorio alemán, pero que estaba bajo administración de la Sociedad de Naciones, sino que Alemania también perdió territorio acá. ¿Dónde? Aquí, donde dice Danzig. Danzig es una ciudad alemana, pero fue entregada a Polonia. Polonia es un país que surgió después de la Primera Guerra Mundial. Para que Polonia tenga salida al mar, ¿ya? ¿Qué se hizo? Pues se le dio un corredor, ¿ya?, llamado el corredor polaco o el corredor de Danzig, para que Polonia tenga salida al mar Báltico, ¿ya?, que vemos aquí. Pero al darle este corredor a Polonia, ¿qué pasó con el territorio alemán? Se partió en dos. ¿Ves que aquí dice Prusia Oriental? Prusia Oriental es un territorio de Alemania, pero está separado, está cortado por el corredor polaco. Entonces Alemania se quejaba no solo de la pérdida de territorios, sino que habían cortado su territorio. ¿Ya? Muy bien. La próxima semana diremos que Alemania empezó la Segunda Guerra Mundial invadiendo ¿qué país? ¿Ah? Eso fue pregunta ya de examen de admisión. La guerra empezó con la invasión de Alemania muchachos, a Polonia. ¿Ya? Muy bien, entonces vemos en esto una razón de por qué Alemania invade Polonia. Quiere recuperar este corredor, este Danzig, para volver a unir el territorio alemán. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está Alemania. Ahora, así es, Brioso. Ahora, ¿Polonia cómo había surgido? ¿Con qué territorio surgió Polonia? Porque en el mapa anterior a la Primera Guerra no existía Polonia. Polonia surgió con un territorio que Rusia había perdido. Recuerden, Primera Guerra Mundial, Tratado de Brest-Litovsk, 1918. Rusia, gobernada ya por Lenin, tuvo que aceptar entregar amplios territorios para salirse de la Primera Guerra. El Tratado de Brest-Litovsk. Con ese territorio que perdió Rusia, surgieron Polonia, Lituania, también otros, pero esos territorios de Ucrania, Georgia, etcétera, luego se reincorporaron a Rusia, o mejor dicho, a la Unión Soviética, porque ya le llamamos Unión Soviética desde 1922. Entonces, ¿qué decía Rusia o la Unión Soviética? Ya, en la Primera Guerra se aprovecharon de nosotros, nos presionaron y nos obligaron a recuperar. Entonces, cuando empieza la Segunda Guerra, la Unión Soviética se va en contra de esos territorios para incorporarlos a la Unión Soviética.
¿Está bien? Entonces buscan recuperar lo que perdieron en la Primera Guerra. Ahí está, ¿no? Pero, profe, entonces Alemania quería Polonia y Rusia también quería Polonia. Ah, se van a enfrentar. Pues, sabiendo esto, ellos van a firmar, como veremos luego, un pacto de no agresión. En el fondo, la URSS quiere toda Polonia y Alemania quiere toda Polonia. Pero a ninguno le convenía enfrentarse en ese momento, porque Alemania primero quería acabar con estos dos que le ganaron en la Primera Guerra, Inglaterra y Francia, y después ya derrotar a la Unión Soviética. Y a la Unión Soviética no le convenía pelear inmediatamente con Alemania porque aún la tecnología o el poder soviético no alcanzaba al poder alemán. Pues cuando lo alcance, ya lo enfrentará, ¿no? Muy bien, entonces vemos esta situación pues de disputas territoriales. ¿Ya? Y así habían varias, ¿no? Como que Italia está en rivalidad con Yugoslavia, porque a Yugoslavia le dieron territorios que le habían prometido a Italia. ¿Sí? Cuando Italia entre a la Segunda Guerra, ¿qué es lo que va a hacer? Pues atacar a Yugoslavia. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos esta Europa de la, ¿no? que surgió con la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien. Las causas, a ver. Muy bien. La primera causa ya lo hemos estado repitiendo, que es una lucha por el control imperialista del mundo, por el control de las colonias, por el control de los mercados. En la Primera Guerra ganaron Inglaterra y Francia y se quedaron con las colonias y los mercados. Pues ahora Alemania busca pues recuperarlo. Recuerda que ellos son justamente capitalistas, capitalistas liberales, Inglaterra, Francia, capitalistas fascistas, los alemanes, ¿no? Y bueno, pues el capitalismo puede conducir a esto, ¿no? A querer pues tomar por la fuerza territorios ajenos, ¿no? Colonias. El Tratado de Versalles, ¿ya? Es una causa importante porque se ve que la Segunda Guerra es una guerra de revancha de Alemania, ¿ya? Si Alemania hubiera perdido la Primera Guerra, pues todos tenemos derrotas, tal vez no hubiera habido Segunda Guerra. Pero es que no fue solo derrota, fue derrota y humillación, dicen pues los alemanes. Fue humillación y tal vez lo que más les dolió fue la humillación. Nuestros enemigos quisieron aniquilarnos, quisieron hundirnos para siempre económicamente. Con ese tratado de Versalles nos quitaron todo, incluido nuestro orgullo como nación. Así que no podemos permitirlo, ¿no? Hitler con sus grandes discursos, pues convencía a las masas, ¿no? De eso, ¿no? Así que los vencedores de la Primera Guerra, está bien, ganaron, pero ya debieron, pues, ver esta situación, ¿no? A ver, San Marcos nos preguntó 2 veces cómo Hitler justificó el expansionismo alemán durante la Segunda Guerra. Porque Alemania se expande cuando empieza la Segunda Guerra. ¿Cómo lo justificaron? Pues la respuesta en ambas ocasiones era la misma: la conquista del espacio vital. ¿Ya? Es decir, como Alemania había perdido sus colonias, es decir, sus territorios en otros continentes, como Alemania había visto cómo su territorio se reducía, ¿ya? Dijeron, esto está muy mal, porque Alemania tiene más población que Francia, que Italia, que Inglaterra, que Polonia, que España. Alemania tiene más población y el territorio que tenemos es insuficiente. Insuficiente. Hitler, desde que escribió la obra Mi lucha, ¿no? Estamos hablando de 1923, miren cuántos años antes de la guerra, Hitler ya había dicho esto: los alemanes tienen el derecho moral de adquirir territorios ajenos. Hitler dice que es justo que tomemos territorios de otros países para atender el crecimiento de la población. Que a mayor población es justo que tenga mayor territorio.
Así se va a tratar de justificar el expansionismo alemán. Ya ustedes verán si esto lo justifica o no. Pero fue 2 veces pregunta de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Muy bien, ya en caricatura pues los colocan así, ¿no? Como queriendo repartirse el mundo, ¿no? El mundo es un melón. Entonces Hitler toma el mundo y le da un pedazo a Mussolini. ¿Qué le ha dado? El Mediterráneo, África, ahí está Mussolini con la M, acá está Hirohito, el emperador japonés, ¿ah? Está esperando su tajada, y Hitler está cortando pues un pedazo del mundo. Llego a ver Asia, Asia Oriental, ¿ya? No está Japón, China, la India, ¿no? Es tu pedazo, Japón, y el resto, pues se lo va a quedar Hitler, ¿no? Entonces, en esta caricatura representan pues el afán expansionista de Alemania, Italia y Japón. Y en efecto, Italia quería expandirse por el Mediterráneo, ¿no? Por África, por los Balcanes al sur de Europa, ¿no? Construir un imperio como lo habían tenido sus antepasados, los romanos. Igual Japón. Japón tenía un imperio colonial en Asia Oriental, pero un imperio pequeño. Para crecer tenía que chocar con Inglaterra, con Francia, con Estados Unidos, que tenían colonias más allá de Japón. Japón quiere expandirse por el Pacífico, cree que Alemania va a acabar con Inglaterra, con Francia, así que a Japón le toca derrotar a Estados Unidos. Y va pues a impulsar la guerra del Pacífico, la guerra contra Estados Unidos. Muy bien, y como sabemos, hay ideologías contrapuestas. El liberalismo, que se centra en el individuo, ¿no? En sus libertades. El comunismo o socialismo científico, ¿no? Que se centra en la defensa de una clase, la clase obrera, ¿no? El fascismo, ¿no? Que se centra en el Estado, ¿no? Y así, pues tenemos ideologías contrapuestas. Los liberales son anticomunistas y antifascistas. Los comunistas son antiliberales, antifascistas. Los fascistas, anticomunistas, antiliberales, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahí están. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué terminó ocurriendo? Liberales y comunistas se dieron la mano para derrotar al fascismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué institución debió evitar la guerra? La Sociedad de Naciones. Esto que habían creado luego de la Primera Guerra Mundial, pero no tuvo éxito. La Sociedad de Naciones no tenía peso internacional, no pudo evitar la Segunda Guerra. De allí que lo eliminen, y para 1945 ya tendremos una nueva organización, la ONU. ¿Ya? La crisis que sacudía al mundo también consideramos que fue una causa de esta guerra. Y bien, muchachos, siendo ya mediodía, vamos a quedarnos aquí. ¿Ya? Vamos a quedarnos en las causas de la Segunda Guerra. Los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial ya lo vamos a ver por las 2 horas de la próxima semana. ¿Ya? Muy bien, muchachos, entonces sería todo de mi parte. ¿Ya? Gracias. Nos vemos la siguiente. Cuídense también, cuídense.